esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. El maestro de Nazaret salió de casa, se sentó junto al lago y acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó, la gente quedó en pie en la orilla, les habló mucho rato en parábolas, salió el sembrador a sembrar, al sembrar un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron, otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. Los rumbos que puede tomar la palabra de Dios, dependiendo de la elección de cada persona en su vida de fe, en su vida espiritual, en su vida apostólica. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 21 de julio, año 2021. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender. Parábola del sembrador en la Santa Biblia. Los buenos biblistas afirman que hay tres grandes discursos en la formación de Jesús de Nazaret a sus discípulos. Hay tres momentos importantes que se destacan para formar a una persona que en el futuro va a ser un representante de Dios en la tierra, va a ser un buen misionero, una excelente religiosa, un buen laico, una persona de Dios. Entonces los tres discursos vienen a la mano y están allí en el Evangelio según San Mateo. Y ese primer discurso es el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 al 7 de ese Evangelio. El segundo es un manual muy completo que le llaman los biblistas el manual de la misión. Y el tercer discurso es exactamente la parábola del sembrador. El Hijo de Dios recurre a una buena colección de parábolas para educar y para formar a los futuros discípulos, para indicarles los criterios, los puntos importantes, cómo deben realizar su misión aquí en la tierra después de haber sido formados por Dios. Entonces tenemos una parábola que se llama la parábola del sembrador, que está en el conjunto de unas 6-7 parábolas, es decir, cómo Jesús utiliza las parábolas para crear los criterios, las enseñanzas para la misión. Por ejemplo, la parábola de la misión, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola del grano y la mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido en el campo, la perla del mercader o la pesca en la red que atrapa todo. Ese es más o menos un grupo de parábolas para indicar los criterios y la acción de un discípulo. Hay que entender que el sembrador no se desalienta porque sabe que parte de la semilla está destinada a caer en tierra buena. Es decir, parte de la predicación cae en corazones ardientes y capaces de acoger la palabra con disponibilidad, de manera que dé fruto con generosidad. Y eso es importante como un criterio de evangelización, como un punto de acción a una persona que desee evangelizar. Un buen evangelizador, un buen sembrador de la palabra, un buen predicador de la palabra de Dios, está siempre pensando en lanzar la palabra y en cualquier momento caerá en tierra buena y aceptable, convertirá a una persona o se encontrará la persona con Dios en su propia vida. La tierra
es sobre todo el corazón de cada persona. Son los sentimientos, los afectos de las personas, la inteligencia, el tiempo, el destino, la apertura. Así como Dios da alimento a los israelitas en el desierto, también Cristo quería darse como alimento a las personas y Él quiere que nos demos cuenta de que hay dos fuentes importantes para la misión, para alimentarnos de Dios, que se llama el Evangelio, su santa palabra, y que se llama la Eucaristía, su sacratísimo cuerpo y sangre, alimento para el futuro apóstol en su misión. De eso nos damos cuenta también en la misión, de las dos fuentes para movernos en la misión, palabra y Eucaristía. El padre Fidel Oñoro, reconocido biblista, pastoral para América Latina, el Centro Bíblico Cevipali del CELAN, sacerdote eudista, hablando de este tema de la parábola del sembrador, me llamaba la atención cómo propone el tema en cuanto a la calidad de la tierra y en cuanto a la calidad de la semilla. Y el sacerdote biblista se pone a pensar en eso, la calidad de la tierra y la calidad de la semilla. Así obraba Jesús, dice el sacerdote, arrojaba la semilla en corazones sobre los cuales los fariseos ya habían dado su dictamen negativo y consideraban exclusivas la palabra de Dios. Es decir, Jesús le interesaba mucho en la calidad de la semilla que iba a llegar y no iba a tropezar tanto con la calidad de la tierra donde iba a caer. Por ejemplo, si esa semilla la predicó Jesús, caía en un fariseo, pues se supone que la actitud iba a ser negativa, iba a ser que no acepta la palabra de Dios. ¿De dónde este viene a hablarnos aquí? Luego no es el hijo de María, el hijo de José. Sus hermanos y sus hermanas no viven aquí con nosotros, diría una persona judía. Pero entonces, ¿cómo entender la calidad de la semilla? Arrojando las semillas de la palabra de Dios, arrojando las semillas para entender de que llama a los justos, sino a pecadores, es decir, no vino a sembrar un evangelio, una semilla para personas perfectas, para personas que se creen santos, inmaculados, sino para personas en crecimiento de Dios. Es decir, deja ver la bondad de Dios que no tiene límite para ofrecer sus bendiciones y su palabra en una buena cantidad de terrenos. Como también puede interpretar la persona, la palabra de Dios va a ser eficaz dependiendo de dónde la reciba y la clase de persona que la reciba. Entonces ahí se tendrá que hablar de buena tierra, para que la semilla pueda crecer, para que pueda dar fruto, para que pueda proyectarse en una sociedad, para que pueda convertir en esos grandes apóstoles que tiene la Iglesia Católica. El Papa Francisco, un 27 de julio del año 2013, en una homilía en Río de Janeiro, hablaba el Papa de los sembradores de la semilla, de la palabra de Dios, e invitaba a la juventud y les decía, cuando aceptamos la palabra de Dios, somos el campo de la fe. Cuando aceptamos la palabra de Dios, somos el campo de la fe. Nos abrimos a Dios, nos abrimos a su palabra. Se abre a ser una persona bendecida de Dios. Se abre a ser una persona humilde que se deja guiar por los criterios y el Espíritu de Dios. Se abre a Dios mismo. La semilla cayó en tierra buena. Es decir, hay alguien que la aceptó. Hay alguien que levantó la mano y aceptó la palabra. Hay alguien que le dedicó tiempo, hay alguien que hace una buena lectura orante de la palabra de Dios, hay alguien que no juega con la palabra de Dios, ni se pone a predicar la palabra de Dios hablando de otra cosa que no tiene que ver con la palabra misma que le está enseñando a la gente. Todo eso es bien interesante en el Papa Francisco. ¿Qué clase de terreno somos para Dios?, se preguntaba el Papa en esa visita a Río de Janeiro. ¿Qué clase de personas somos para Dios? ¿Qué clase de terreno? Decía el Papa, ¿será que tenemos una costumbre de quedar bien con Dios y con el diablo a la vez?
Pregúntense ustedes, decía el Papa, ¿será que nos movemos en las dos, no somos buen terreno y a la vez sí somos buen terreno? Sí somos el buen terreno donde cayó la semilla y dio fruto porque el terreno era apto, y también somos ese mal terreno, el terreno árido donde la semilla no pudo fructificar. ¿Será que le quedamos bien a Dios y también le quedamos bien al diablo, al mal, y nos movemos en esos dos campos? Ahí dejó el Papa pensando, les dejó eso como tarea a la juventud del Río de Janeiro en ese año 2013. Bien importante aprender los rumbos que puede tomar la palabra de Dios y cómo aprenderle a la Biblia los criterios y los elementos de juicio, lo importante que es seguir a Dios y encontrar en la Biblia alguien que eduque a una persona cómo seguir a Dios. Sermón de la montaña, manual de la misión, el conjunto de parábolas que le indican el camino a un verdadero representante de Dios. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Que esté